El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 52. Sophie corrió. Ya no sentía miedo. Las náuseas y debilidad que se habían apoderado de ella habían desaparecido. Sencillamente tenía que encontrar a su hermano. Josh estaba directamente delante de ella, en un aposento al final del túnel. Incluso podía distinguir el resplandor dorado de su aura iluminando la oscuridad y percibir su apetitosa esencia a naranjas. Empujando a Nicolás, a Juana y al conde, e ignorando sus advertencias y súplicas para que se detuviera, Sophie corrió hacia la entrada arqueada. Siempre había sido buen atleta e incluso había participado en varias carreras de 100 metros lisos en las diferentes escuelas a las que había asistido. Sin embargo, ahora parecía volar por el pasillo. Con cada zancada, su aura, impulsada por la ira y la decisión, brillaba con más intensidad, destellando y crepitando. Sus agudizados sentidos se pusieron en marcha. Sus pupilas se encogieron hasta transformarse en puntos y después se expandieron hasta tomar la forma de discos plateados. Instantáneamente, las sombras se desvanecieron y Sophie pudo vislumbrar la penumbrosa catacumba con todo detalle. Su sentido del olfato se vio abrumado por la explosión de aromas diferentes: serpiente y azufre, putrefacción y moho. Sin embargo, la esencia más intensa era sin duda alguna la que desprendía el aura de su hermano, el perfume a naranjas. Entonces supo que ya era demasiado tarde. Josh había sido despertado. Haciendo caso omiso del hombre agazapado en el suelo que se hallaba fuera de la habitación, Sophie no vaciló en cruzar el umbral de la entrada. De inmediato su aura se endureció, convirtiéndose en un caparazón metálico mientras unas serpentinas de llamas doradas que rebotaban por las paredes la rociaban con chispas. Aferrándose al marco de la puerta, Sophie intentaba evitar ser propulsada hacia el exterior de la habitación. «¡Josh!», murmuró. La joven estaba atónita por lo que había visto. Josh estaba arrodillado en el suelo ante algo que solo podía ser Marte. El gigantesco inmemorial estaba empuñando una espada descomunal en su mano izquierda, con el extremo rozando la bóveda y con la mano derecha colocada sobre la cabeza de su hermano. El aura de Josh ardía en llamas y daba la sensación de que aquellas llamaradas le protegían en un capullo de luz dorada. El fuego amarillo se enroscaba alrededor de su cuerpo, destellando esferas y zarcillos de energía. Las serpentinas salpicaban las paredes y la bóveda, rasgando pedazos de huesos, dejando al descubierto un muro blanco. «¡Josh!», exclamó Sophie. La deidad giró la cabeza lentamente hacia Sophie y le clavó su mirada escarlata. «¡Márchate!», ordenó Marte. Sophie negó con la cabeza. «No me iré sin mi hermano», replicó a la vez que rechinaba los dientes. No estaba dispuesta a abandonar a su hermano. Jamás lo había hecho. «Él ya no es tu hermano mellizo», añadió Marte. «Ahora sois diferentes». «Josh siempre será mi hermano mellizo», respondió Sophie. Adentrándose otra vez en el aposento, la joven lanzó una oleada de neblina gélida que emergió de su cuerpo y que cubrió a su hermano y al célebre inmemorial.
La neblina siseó y chisporroteó al rozar el aura de Josh, de forma que una humareda sucia empezó a ascender a la bóveda de la habitación. La niebla se congeló alrededor de la piel de Marte, y la joven logró vislumbrar diminutos cristales que brillaban en la luz ámbar. El dios bajó lentamente la espada. ¿Tienes la menor idea de quién soy?, preguntó con un tono de voz suave casi amable. Si lo supieras, me temerías. Eres Marte Vengador, respondió Sophie lentamente. La sabiduría de la bruja de Endor le facilitaba la información, y continuó. Y antes de que los romanos te veneraran como tal, los griegos te conocían bajo el nombre de Ares, e incluso antes, en la época de Babilonia, tu nombre era Nergal. ¿Quién eres? El inmemorial apartó la mano de la cabeza de Josh, y de inmediato el aura del joven se desvaneció y las llamas se extinguieron. Josh se tambaleó y Sophie se lanzó al suelo para impedir que su hermano se desplomara contra él. En el momento en que tocó a Josh, su propia aura desapareció, dejándola así completamente vulnerable. Ahora, aquella sensación de miedo se había esfumado. No sentía nada, excepto alivio por haberse reunido otra vez con su hermano mellizo. Agachada en el suelo, acunando a su hermano entre los brazos, Sophie alzó la mirada para contemplar al dios guerrero. Y antes de recibir el nombre de Nergal, eras el defensor de la raza humana. Eras Huitzilopochtli. Tú fuiste quien condujiste a los esclavos humanos a un lugar seguro cuando Danutali se sumergió entre las olas. El dios se tambaleó y retrocedió varios pasos. Con la parte trasera de las rodillas se tropezó con el pedestal y de repente se sentó. El peso de su cuerpo hizo crujir la piedra. ¿Cómo lo sabes?, preguntó con un tono de voz que mostraba algo de miedo. Porque tú conociste a la bruja de Endor. Sophie se enderezó, se puso en pie e intentó erguir a su hermano. Josh tenía los ojos abiertos, pero tenía la cabeza inclinada hacia atrás, de forma que solo el blanco resultaba visible. La bruja de Endor me ha entregado todos sus recuerdos, continuó Sophie. Sé lo que hiciste y por qué ella te maldijo. Alargando el brazo, la joven acarició la piel de piedra del dios. Se encendió una chispa. Sé por qué le hizo esto a tu aura. Colocando el brazo de su hermano alrededor de sus hombros, se volvió dándole la espalda a la deidad. Flamel, Saint-Germain y Juana estaban reunidos en la puerta arqueada de la entrada. La espada de Juana apuntaba directamente a Dee, quien permanecía inmóvil en el suelo. Ninguno de ellos musitó palabra. Si en tu interior yace la sabiduría de la bruja, añadió rápidamente Marte, casi sí en tono de súplica, entonces conocerás sus encantamientos y hechizos. Sabrás cómo liberarme de esta maldición. Nicolás se abalanzó sobre Sophie para ayudarle a sujetar a Josh, pero la joven no permitió que nadie se lo arrebatara de los brazos. Echando un vistazo por encima del hombro, se dirigió al dios en tono bajo. Tienes razón, sé cómo liberarte. Entonces, hazlo, mandó Marte. Hazlo y te daré lo que más desees. Puedo otorgarte cualquier cosa, lo que quieras. Sophie se tomó unos instantes para considerar la oferta. ¿Puedes despojarnos de nuestros sentidos despertados? ¿Puedes hacer que mi hermano y yo volvamos a ser personas normales y corrientes? Se produjo un largo silencio antes de que la deidad volviera a pronunciarse. No,
eso no puedo hacerlo. Entonces, no hay nada que puedas hacer por nosotros. Sophie se dio la vuelta y con la ayuda de Saint-Germain arrastró a su hermano hacia el pasillo. Juana también se escabulló del aposento dirigiéndose hacia el túnel, de forma que el único que permanecía ante la entrada era Nicolas Flamel. ¡Espera! La voz de la deidad emergió de entre las sombras y el aposento tembló. Phobos y Deimos se movieron sigilosamente entre la oscuridad y treparon por el pedestal mientras parloteaban ruidosamente. —¿Invertirás esta maldición o...? —empezó el dios. Nicolás dio un paso hacia adelante. —¿O qué? —O ninguno de vosotros abandonará estas catacumbas con vida —ladró Marte—. No lo permitiré. Yo soy Marte Vengador. La mirada oculta de la deidad se encendió del color de la sangre y dio un paso hacia adelante mientras balanceaba su gigantesca espada ante él. —¿Quién eres tú para contrariarme? —Soy Nicolas Flamel. —Tú eres un inmemorial —añadió—, que cometió el error de creerse un dios. Chasqueó los dedos y unas motas de polvo de color esmeralda empezaron a pulular por el suelo de huesos. Se deslizaban por un suelo resbaladizo y pulido, dejando tras de sí pequeñas estelas verdes. Soy el alquimista y permíteme que te presente el secreto mejor guardado de la alquimia, la transmutación. Y entonces se volvió hacia el túnel y desapareció entre las sombras. ¡No! Marte dio un paso hacia adelante y de inmediato se hundió en el suelo que de repente se había tornado suave y gelatinoso. La deidad dio otro paso más tembloroso y su pie se sumergió otra vez en el hueso derretido. Se desplomó, golpeando en el suelo con tal fuerza que incluso pedazos de esos huesos que ahora parecían de mantequilla quedaron esparcidos por las paredes. Momentos antes, con su espada, había desconchado un pedazo de un muro. Marte empezó a moverse con dificultad para recuperar el equilibrio, pero el suelo se había transformado en un senegal de huesos pegajosos. Apoyando las manos sobre las rodillas, la deidad se incorporó y clavó la mirada en el doctor John Dee, quien intentaba alejarse a gatas del líquido. —¡Esto es por tu culpa, mago! —aulló salvajemente. El aposento vibró al mismo son que su rabia. Polvo de hueso y pedazos de piedra ancestral empezaron a rociar el suelo. Después añadió: —Tú eres el responsable. Dee se incorporó y se asomó por el marco de la entrada, sacudiéndose la viscosa gelatina de las manos e intentando quitársela de los pantalones. —Tráeme al chico y a la chica —ordenó Marte—, y te perdonaré. Tráeme a los mellizos, o atente a las consecuencias. —¿A las consecuencias? —repitió Dee incrédula. —Te destruiré. Ni siquiera tu maestro inmemorial será capaz de protegerte de mi cólera. —¡Ja! No oses amenazarme —exclamó Dee con un terrible gruñido—. Y no necesito mi inmemorial para que me proteja. —¡Témeme, mago! ¡Te has convertido en mi enemigo! —¿Sabes lo que hago con aquellos que me asustan? —preguntó el mago. —Los destruyo. De repente el aposento se cubrió del inconfundible hedor del azufre y las paredes de hueso empezaron a derretirse y a fundirse como si fueran helados. —Flamel no es el único alquimista que conoce el secreto de la transmutación —anunció, mientras la bóveda de la cámara se tornaba blanda y líquida. Unas enormes gotas rociaban el suelo, cubriendo así a la deidad en un manto amarillento y gelatinoso. —¡Destruidle!
aulló Marte. Fobos y Deimos saltaron del pedestal hacia la espada del inmemorial, mostrando sus afilados colmillos y clavando la mirada en Di. El mago pronunció una única palabra de poder y chasqueó los dedos. De inmediato, el líquido se endureció. Nicolás Maquiavelo apareció en la entrada. Se cruzó de brazos y observó el aposento. En el centro, como si se intentara emerger del suelo y con los dos sátiros sobre su espalda, se hallaba la figura de Marte Vengador atrapado en un hueso. Ahora las catacumbas de París tienen otra estatua misteriosa de hueso, dijo el italiano. Di se volvió ignorándolo, pero Maquiavelo continuó. Primero asesinaste a Hécate y ahora a Marte. Yo tenía entendido que estabas de nuestro lado. Supongo que sabes que somos hombres muertos. Hemos fracasado en el intento de capturar a Flamel y a los mellizos. Nuestros maestros no nos perdonarán. Todavía no hemos fracasado, respondió Di, que se había desplazado al fondo del túnel. Sé a dónde conduce este túnel. Sé cómo podemos capturarles, informó. Después se detuvo, miró hacia atrás y muy despacio, casi a regañadientes, agregó. Pero, Nicolás, necesitaremos trabajar juntos. Necesitaremos combinar nuestros poderes. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Maquiavelo. Juntos podemos liberar a los guardianes de la ciudad. Aunque testigo de este suceso yo no he sido, así me lo han referido. Fifila Cuentacuentos agradece tu escucha, ansía que este relato haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.